a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Cierre su Biblia y dé gracias a Dios por la palabra que han sido leídas. Yo sé que ya usted le pidió a Dios que le hable, y yo sé que Dios tiene una palabra para usted en esta mañana. Puede sentarse. Del propósito. Dice Moisés, hay una bendición de lo alto para aquel que escucha lo que el nombre de Dios dice y obedece. Amén. Y yo lo creo eso también. Amén. Eso es Moisés. Porque la Biblia lo dice, ¿no? Resiliencia del propósito. Cuando hablamos de resiliencia, ¿de qué estamos hablando? La palabra resiliencia se refiere a una persona que tiene la capacidad de recuperarse de momentos adversos en su vida. Aquellas personas que tienen la capacidad de restablecerse después de pasar una situación traumática. Es decir, una persona resiliente es aquel que se levanta después de ser golpeado. Una persona resiliente es aquel que después de ser ofendido se levanta en pie de guerra. Una persona resiliente es aquella persona que aunque vea que todo está en su contra, se levanta y toma la piedra que le arrojan y se la lanza a Goliat. Una persona resiliente es aquel que aprende a ver el propósito de Dios aún en los malos momentos y aún en los momentos negativos, valga la redundancia, malos momentos. Una persona resiliente es una persona que, a pesar de no tener un espíritu fuerte o quizás no tener mucha fortaleza física, mental o espiritual, aprende a resistir en Dios, refugiarse en Dios y levantarse. Esta es una persona resiliente. Hay muchas maneras de manifestar la resiliencia en nuestro día a día. ¿Cómo manifestamos esta resiliencia a diario? Evaluemos nuestro diario vivir. Evaluemos cómo actuamos todos los días respecto a las situaciones que enfrentamos a diario. Evaluemos cómo reaccionamos cuando nos ofenden. Evaluemos cómo reaccionamos cuando estamos expuestos a este mundo. La Biblia dice, Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso de entender que el hombre de Dios y que la mujer de Dios tiene una naturaleza espiritual que no pertenece a este plano, que no pertenece a este círculo, que aunque usted esté rodeado día a día de todo tipo de personas, usted no pertenece a esas personas. ¿Cómo manifestamos esta resiliencia? Resistiendo a estos ataques. La Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo resistimos al diablo? ¿De qué manera resistimos al diablo? Resistimos al diablo en la respuesta que damos ante los golpes del enemigo. Resistimos al diablo en la respuesta que damos ante las ministraciones del enemigo. Resistimos al diablo ante nuestra reacción ante los golpes y los dardos del mundo de las tinieblas. Gloria. ¿Me sigue? Amén. Esto es ser una persona resiliente. No estoy hablando psicológicamente, que es una palabra de psicología. Estoy hablando espiritualmente, porque estamos llamados a resistir en este mundo. Hay gente que piensa que desde que se convierte, desde que es cristiano, todas las cosas van a mejorar, pero no es así. Es al contrario. Jesús no nos llama a seguirlo para bendecirnos. Él nos llama a seguirlo para aprender a vivir en Jesús, aún a pesar de los sufrimientos. El Dios que yo conozco y el Dios que me encontró me mandó a mantenerme firme en los momentos difíciles. Él no me dijo que voy a sacar de los momentos difíciles solamente, sino que Él me dijo, te voy a enseñar a moverte de la situación, a moverte de la tormenta, a moverte
pertenecemos a ella. Estamos rodeados de pecado, pero no pertenecemos al pecado. Estamos rodeados de todo tipo de daño, pero estos no nos identifican. Hace como 4 semanas prediqué de la marca de Cristo. ¿Cuántos recuerdan este mensaje? Amén. Y le preguntaba a la iglesia, ¿cuál es tu identidad en Dios? ¿Qué es lo que te identifica como hombre de Dios? Cuando tú vienes al altar, no estoy hablando de este púlpito, al altar espiritual, al sol, como Dios le dijo a Jeremías respecto a los profetas, le dijo: los profetas andan profetizando mentiras porque no vinieron a mi secreto. Incluso Jesús dijo: cuando vayáis a orar al Padre, vayan al Padre que está en el secreto. ¿Y qué es el secreto de Dios? La intimidad con Dios. Cuando tú vas a la intimidad con Dios, ¿qué es lo que te identifica delante de Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios te diga: tú eres hijo mío? Y que no te diga: yo no te conozco, como le dijo a aquellos de su lado izquierdo, que decían: yo manifestaba milagros, yo manifestaba señales. Muchos vinieron a ti por la palabra que yo le entregué. Muchos se convirtieron porque yo predicaba el evangelio. Sin embargo, el maestro le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no lo conozco. ¿Qué es lo que te está identificando? ¿Estás resistiendo al pecado o te estás sumergiendo en la avaricia, en el pecado, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, y no estás viviendo bien delante de Dios? ¿Qué es lo que te identifica delante de Dios? Ahí donde estamos, reitero, resiliencia del propósito. Hablaba que resiliencia es resistir, es aguantar, pero no solamente resistir y aguantar, sino levantarse en los momentos difíciles. Muchas veces se ha hablado de David y he hecho una comparación con Saúl y le he explicado que Saúl cometió menos pecado que David. David fue más dañino que Saúl. David incluso mandó matar a un hombre para encubrir el pecado de haber estado con su mujer, y un hombre que era su amigo, que era un soldado del ejército de Dios. Y David lo manda a matar, y no solamente lo manda a matar, encubre su pecado, le miente a este hombre y se queda con la mujer de este hombre, algo que Saúl nunca hizo. David hizo tantas cosas pecaminosas delante de Dios. Sin embargo, ese que hacía cosas pecaminosas delante de Dios, Dios decía: mira, este hombre tiene el corazón conforme a mí, este hombre me entiende, este hombre, el corazón de él es grato delante de mi presencia. Y es lo que nos hace preguntarnos cuando venimos delante de Dios: ¿qué es lo que hace la diferencia? Que Dios diga: esta mujer y este hombre vive conforme a mí, esta mujer o este hombre se identifica conmigo y entiende mi corazón porque es conforme al mío. Y era que David, cuando él pecaba, él no se llenaba de orgullo, que yo sí, que yo soy el rey, que es lo que nos diga, sino que él se humillaba y decía: Yahweh, aquí estoy, yo he pecado delante de tus ojos, perdóname. Hay mucha gente que no entiende esto y piensa que es solamente el pecado. No es el pecado, es que cuando tú pecas no te humillas, es que cuando tú fallas tú no reconoces tu falta y no vienes delante de Dios y le dices: Padre, heme aquí, yo te he fallado. Amén. Gloria. Resiliencia del propósito. David era humilde delante de Dios y por eso se mantenía en un propósito definitivo hacia el rostro de Dios, hacia la voluntad de Dios, porque él entendía, él sabía que humillándose él iba a obtener la misericordia. Incluso la Biblia dice claramente que aquel que reconoce su falta y se humilla va a alcanzar misericordia. Amén. Pero aquel que se enaltece dice: no, es que yo soy así, yo sé que estoy mal, pero es que esa es mi personalidad, es que yo así que yo pienso, así que yo actúo. Entonces a ese se lo llevó el diablo, porque no va a alcanzar misericordia, no va a alcanzar el propósito, porque no se está humillando. Gloria, alaba. La resiliencia nos enseña a resistir y adaptarnos luego de una situación difícil. Luego de todas las veces que vamos y fallamos y cometemos todo tipo de fallas delante de Dios, entonces la resiliencia te dice: esa no es tu identidad, eso no es lo que tú eres. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. La resiliencia te instruye a llegar a otro nivel de gloria. Este mensaje no es para ofenderte, no es para decir, no es para humillarte, no es para decirte que tú no le íntegro delante de Dios, es para
que te devuelva. El profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel: observen y miren hacia atrás, observen su pasado, miren los caminos, estudien los caminos y vuelvan a la senda antigua. ¿Y qué es la senda antigua? Ropa, no, la senda antigua no es ropa. La senda antigua es una vida íntegra delante de Dios, es una sinceridad delante del Eterno, una vida sin mancha, una vida sin arruga, una vida sin pecado. Esto es la senda antigua. Y el profeta Jeremías hablaba de esto y decía: devuélvanse de su camino. A veces que decimos para atrás y para coger impulso, ¿verdad? Pero hay veces que hay que devolverse para atrás. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos principios que dejamos atrás. Hay muchos principios que teníamos cuando comenzamos que ya no lo tenemos. Hay más. Cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso: mira, tú eres de esta manera, tú eres de aquella, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él le decía a la iglesia: ustedes están adelante y el nuevo amor que ustedes dejaron que están ahí atrás, devuélvanse y recojan el primer amor que dejaron tirado. Devuélvanse y recojan los principios de aquella vez cuando ustedes comenzaron, cuando eran nuevos creyentes que estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios, por leer, por ayunar, por orar, por buscar a Dios. Sin embargo, han dejado estos principios y se han sumergido en el sistema corrupto de este mundo. Gloria. Es donde Dios nos manda, dice: vuelvan atrás, miren la senda antigua. Miren la senda antigua. En otras palabras, lo mismo que le dice en el libro del Apocalipsis. Recuerda, iglesia, de dónde has caído. Recuerda quién eras antes y cuáles eran tus primeras obras. Recuerda lo que hacías antes. ¿Qué es el propósito? El propósito es aquella cosa que Dios tiene determinada para nosotros voluntariamente, de acuerdo a Él. Aquellas promesas que Él tiene para tu vida. Aquellas cosas que tú has querido alcanzar. Aquellas cosas a las cuales tú quieres aferrarte en el mundo espiritual. Ese propósito de Dios establece la Biblia y dice: porque sabemos, en primer lugar, sabemos qué significa esto, que había una revelación de parte de Dios hacia el apóstol Pablo, que él sabía, que la iglesia también sabía, de modo que era un conocimiento colectivo, aquello que todos sabemos, una revelación del cielo manifestada en nuestros corazones. Y le decía: sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué significa esto? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es amar a Dios por encima de las finanzas, es amar a Dios por encima de lo que tú viste o calza, es amar a Dios por encima de la ofensa del hermano, es amar a Dios por encima incluso de los errores del pastor, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Dice que cumple este requisito. Sabemos que para los que aman a Dios, o sea, el que cumple el requisito de amar a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas. ¿Qué significan todas las cosas? Que no hay nada que esté excluido de este círculo de todas las cosas. O sea, ahí incluye la vez que te fueron infieles, ahí incluye la vez que te traicionaron, ahí incluye la vez que tal vez tu pareja te golpeó, ahí incluye la vez incluso que te maltrataron. Todas las cosas obran para bien, es decir, que todo está dirigido a su propósito de Dios. Pero ¿cuál es la manera de alcanzar